La vida cotidiana, la cultura y el arte. Las decisiones y las acciones van formando lo que somos, nuestra esperanza y nuestra historia. Así creamos herencia viva, la memoria de México. Pero la memoria sirve de poco sin el derecho a recuperarla y hacerla parte de nuestro presente. Por eso, la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México ha creado Memórica, un espacio social, dinámico e incluyente que reúne en un solo sitio de acceso libre archivos y documentos digitales de diversas instituciones públicas y privadas. Aquí, los usuarios cuentan con recursos tecnológicos que les permiten interactuar con los contenidos digitales, formar comunidades y espacios que le dan vida nueva a lo que nos da razón de ser por el derecho a la memoria y a la identidad mexicana. En Memórica, el trabajo conjunto es de la mayor importancia. Por eso, reconocemos los esfuerzos de las entidades que se han dedicado a salvaguardar la herencia del pasado en beneficio de todas y todos. Tú también súmate a Memórica. Comienza un nuevo diálogo con tu presente y tu pasado por el derecho a la memoria y a la identidad. México, haz memoria. Gobierno de México. Solicitamos a la Directora General de Memoria Histórica y Cultural de México, doctora Gabriela Pulido Llano, nos dirija su mensaje. Señor Presidente, doctora Beatriz Gutiérrez Müller, secretarios, coordinadores, directores, distinguidas personalidades que nos honran con su presencia, familias Madero y Basó, las saludamos con todo nuestro respeto, señoras y señores. El historiador ruso Tzvetan Todorov escribió: una sociedad necesita conocer la historia, no solamente tener memoria. Y nosotros añadimos, porque la memoria no es la historia, pero sí es el principio de la historia. ¿Memoria? ¿Historia? Hace casi 107 años, un mexicano recordó así lo que pasó un 19 de febrero, tras hacer un crudo análisis de la situación nacional del momento en que hablaba. Cito: ¿a qué se debe tan triste situación? Primero y antes de todo, a que el pueblo mexicano no pueda resignarse a tener por presidente de la República a don Victoriano Huerta, al soldado que se amparó del poder por medio de la traición y cuyo primer acto al subir a la presidencia fue asesinar al presidente y al vicepresidente legalmente ungidos por el voto popular. El discurso del que estos párrafos forman parte le costaron la vida a su autor, el senador Belisario Domínguez, asesinado 2 semanas después. El general Huerta pudo matar al senador chiapaneco porque lo tenía a la mano, pero no fue el único que se expresó de esta manera en febrero del mismo año de 1913. El gobernador de Coahuila, don Venustiano Carranza, había reprochado al presidente de los Estados Unidos que reconociera un gobierno espurio que trataba de implantarse sobre la traición y el crimen. Y en mayo, Emiliano Zapata y sus generales lo definieron así: al usurpador del poder público general, Victoriano Huerta, cuya presencia en la presidencia de la República acentúa cada día más y más su carácter contrastable con todo lo que significa la ley, la justicia, el derecho y la moral. Esa es la memoria documental de México. Eso es lo que dicen documentos de febrero, mayo y septiembre de 1913. Y el primer acto del cuartelazo victorioso, el que nos recuerda la fecha, el lugar, el acto que hoy nos convoca, fueron los asesinatos del diputado Gustavo Adolfo Madero González y el capitán de fragata Adolfo Basó Bertoliat, a quienes hoy el Gobierno de la República rinde un merecido homenaje. ¿Cómo recordaríamos eso sin la preservación de sus documentos? ¿Cómo podríamos aprender la historia y evitar la búsqueda de soluciones fáciles como la que ofreció Victoriano Huerta y que los medios de comunicación habían presentado machaconamente en los meses previos por razones y de formas que,
sustentadas en la documentación histórica, como nos comentaba en la mañana Rafael Barajas el Fisgón en los eventos de reflexión histórica que rodean a este homenaje. La historia sirve para orientar nuestra actuación en el presente. Decía el gran historiador Álvaro Matute, la historia nos provee de la conciencia de valores. Si eso no funciona, entonces la historia no sirve para nada. Y una de las funciones que se ha propuesto este gobierno es poner los documentos, las fuentes de la historia al alcance de todos los mexicanos. Por eso, hoy me llena de orgullo hablar en nombre de un colectivo de personas que están por aquí todos con sus gafetes de staff, disfrazados de staff, cuyo trabajo verán reflejado en esta primera etapa del repositorio digital Memórica México Haz Memoria, en su lanzamiento al público. Hablo en nombre de este equipo primero para agradecer la confianza depositada en nosotros y segundo mencionar que para nosotros era un deber presentar Memórica, que se encuentra en una primera fase, no solo para rendir cuentas del trabajo que se nos encomendó, sino también para abrir la puerta a todos, a una iniciativa que se va a ir construyendo día con día durante los próximos años, con la colaboración de las instituciones y, por supuesto, de las personas. También hoy nos convoca la memoria familiar que ha constituido núcleos, comunidades, una identidad, un arraigo, las familias Madero y los bisnietos del capitán de fragata Basó, no me dejarán mentir, y la memoria colectiva, una memoria desde la experiencia terrible y dolorosa de la decena trágica que nos constituye como país y cuya historia hay que contarla, hilvanando, reflexionando acerca de las memorias. Es una obligación de quienes creemos que la historia es la maestra de la vida. Memórica es una herramienta y no un fin. Es un repositorio digital de acceso abierto desarrollado en un tiempo récord de 6 meses y que implementó todos los protocolos internacionales relacionados con las tecnologías de la información. La naturaleza de esta herramienta es solamente colaborativa, interinstitucional y es principalmente una herramienta contra el olvido. El pueblo de México nos dirá si lo hemos logrado. Gracias a Alejandra Frausto, a Marx Arriaga, a José Mariano Leiva, por su enorme generosidad como anfitriones, a Paco Ignacio Taibo II, a Adriana Castillo y a las coordinaciones de la Oficina de Presidencia, todas, gracias infinitas a ellas y a todos sus equipos solidarios e increíbles por el apoyo que nos brindaron para la organización y realización de este importante evento. A Gabriela Cantú, una mención muy especial. Gracias también a todas las instituciones, todas, aquí están presentes todos sus titulares, que nos han apoyado durante este tiempo, que nos abrieron las puertas de los acervos, archivos y colecciones que dirigen para que en persona conversáramos de esta iniciativa tan importante desde hace meses. La lista es larga y la gratitud no cabe aquí. Muchos dieron la bienvenida a nuestra intervención, incluso en sus propios procesos y proyectos de preservación y digitalización. A la estrategia digital del gobierno, a cargo de Emiliano Calderón y su gran equipo, sin quienes simplemente no existiría Memórica. Gracias también a los especialistas de diversas instituciones, con quienes compartimos el valor del acceso abierto y quienes nos han enseñado los caminos que en sus diversas instituciones han tomado tanto las humanidades digitales como los paradigmas relacionados con los repositorios de acceso abierto. Buscamos también aportar un grano de arena en la Política Nacional de Repositorios, iniciativa encabezada por el CONACYT a cargo de la doctora María Elena Álvarez Buillá. Para terminar ya, los invitamos a navegar www.memoricamexico.gov.mx para todos ustedes a partir de hoy y nosotros quedamos a sus órdenes. Muchas gracias.
Enseguida hace uso de la palabra el maestro Eduardo Villegas Mejías, coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México. Este edificio ha sido testigo de actos terribles que ya nos han relatado aquí. El más atroz de ellos guarda su memoria en una placa de mármol a pocos pasos de aquí en honor a dos protagonistas de los tiempos aciagos de la Revolución, los ya mencionados Gustavo Adolfo Madero y el capitán de fragata Adolfo Basó Bertoliat. Estamos aquí en presencia del propio presidente de la República, de su esposa, de muchas notables personalidades y de algunos de sus parientes, para rendirles un merecido homenaje por esa valentía que sigue siendo fuente de inspiración. Arriesgaron su vida por el ideal de la democracia y perdieron. Perdieron frente al embate de la tiranía de un puñado de traidores sedientos de poder. Sin embargo, su sacrificio no fue en vano. Ese primer experimento trunco de gobierno popular sembró la semilla para que la sociedad mexicana, con el tiempo, estuviera en condiciones de iniciar su cuarta transformación. Miles y miles de hombres y mujeres sin rostro y sin nombre también contribuyeron, como Madero y como Basó, para que el cambio fuera hoy posible. Con todas, con todos, tenemos una enorme deuda cuyo pago es el más férreo compromiso por intentar cada día en los hechos, con actos concretos, rendir homenaje a su recuerdo. Nuestra obligación es rescatar el legado de los gigantes que construyeron el país con su esfuerzo y con su sangre. La herencia es muy rica, consiste en cultura, en valores, en historia, que nada envidia al resto de las civilizaciones. Honrar la tradición milenaria de nuestros pueblos originarios, las aportaciones venidas de África, de Asia y de Europa, y el ejemplo de tantos héroes es un deber de todo mexicano, pero es un deber sagrado para quienes se encuentran en la posición privilegiada de servir a los demás. Estamos en esta Biblioteca de México para mostrar con palabras y en obras que cumplimos nuestro deber con el pasado y con el presente. Los discursos que me han precedido expresan esa voluntad por reconocer que somos el fruto de luchas difíciles por la justicia social. Y aunque las palabras se las lleve el viento, sigue siendo un signo indeleble del cambio profundo que está en proceso, el que ahora se hable de reivindicaciones políticas que en las altas esferas de gobierno antes solo merecían silencio, o burla, o menosprecio. No es cosa menor que nuestros pensamientos se dirijan a Gustavo Madero y a Adolfo Basó, a los marginados y a las excluidas, porque las palabras nos dicen quiénes somos y a quiénes nos debemos. Es importante nombrarlos porque su recuerdo nos da sentido como nación. Pero sabemos que no bastan los discursos, aun cuando son el primer paso para la verdadera reconciliación con el pasado y con el presente. Las palabras adquieren su fuerza cuando se encarnan en hechos concretos. Por ello es que se colocó una corona fúnebre hace unos momentos en las afueras de la Ciudadela y se tocó la marcha del silencio. Por ello es que una nueva sala de juntas en Palacio Nacional está dedicada a los olvidados. Por ello es que este gobierno busca recortar gastos superfluos para distribuir mejor las finanzas públicas. Y es también por ello que hoy se presenta una herramienta tecnológica cuyo objetivo es colaborar en la recuperación de la memoria de México. El conocimiento de nuestra historia, de las grandes hazañas y de la vida cotidiana ha sufrido mutaciones fundamentales. Antes aprendíamos sobre nuestra identidad y pasado a partir de las narraciones de los libros, de los ejercicios escolares, de escuchar a los abuelos y de las ceremonias cívicas y religiosas. Ahora, en cambio, existen muchos medios masivos de comunicación con interpretaciones dispares, canales de YouTube con infinidad de documentales y la enciclopedia más colosal jamás redactada. Información es poder, y la información que puede consultarse en Internet no tiene paralelo ni precedente desde que el humano es humano. Sin embargo, esa información es sobre todo de los países
con antecedentes imperialistas. Conocemos más y conocemos mejor porque hay más información, más fotografías, más libros, más películas, más investigación sobre la Belle Époque, sobre la construcción de la Torre Eiffel, sobre las trincheras de la Primera Guerra Mundial, sobre la dinastía Tudor, sobre el Holocausto nazi o sobre la recesión del 29 en los Estados Unidos. Conocemos más sobre todo esto que incluso sobre nuestro propio linaje familiar o nuestro propio barrio. Hablamos mejor inglés que náhuatl o maya, a pesar de que sea parte de una convivencia diaria. Las nuevas tecnologías son, sin duda, un campo de confrontación que beneficia en principio a las grandes empresas, al capitalismo rapaz y a los intereses de ciertas naciones. Esto es claro, no podemos pecar de ingenuidad ante las amenazas permanentes a la privacidad, a las tendencias inducidas o a las llamadas fake news. Pero también es claro el germen democrático de las benditas redes sociales y del acceso abierto a la ciencia y a la información. Tenemos que apostar por ganar espacio y presencia en el mundo digital, un espacio y una presencia que dé cuenta de los matices y riqueza que tenemos como pueblo. Hoy es el Día del Ejército Mexicano y se celebra en recuerdo del repudio del Congreso de Coahuila al usurpador Huerta, asesino intelectual de Gustavo Madero y de Adolfo Basó y de miles más que murieron durante su fugaz despotismo. Hoy, en este significativo día, la Presidencia de la República anuncia un portal electrónico que levanta la voz en el ciberespacio para mostrar que también México es grande, que su gente es excepcional, que sus culturas son exuberantes, su gastronomía exquisita y su historia es una guía para el espíritu. Disfrútenlo. Damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Servidores públicos, familiares de Gustavo Amadero y de Adolfo Basó, amigas, amigos, este homenaje a Gustavo Amadero es al mismo tiempo un acto de desagravio a su persona y a la de Adolfo Basó, quienes fueron víctimas del más cruel de los asesinatos políticos durante uno de los periodos más vergonzosos de la historia de México. Gustavo Amadero era un fiel colaborador de su hermano Francisco. Su eficacia política quedó demostrada muchas veces. Él fue el encargado de recaudar los fondos para hacer posible la revolución. Él articulaba a los periodistas que defendían el movimiento frente a la prensa porfirista. Él siempre advirtió a su hermano de la traición que se avisoraba. Sobre lo antes dicho, recuerdo con brevedad 3 pasajes, 3 episodios. El primero se relaciona con la forma como Gustavo Amadero se ocupó de recaudar los fondos para financiar la revolución maderista.
Es realmente excepcional saber a ciencia cierta cuánto se invirtió para derrotar al régimen porfirista. El dinero utilizado fue relativamente poco. Desde los primeros días del triunfo, la revolución fue auditada en forma rigurosa, como ninguna otra revolución en el mundo. Costó 642,195 pesos, de los cuales 358,000 se destinaron a la compra de armas, municiones y equipos. El monto total fue reconocido por el gobierno interino, que respetando el acuerdo del 31 de mayo de 1911 en Ciudad Juárez, se le entregó a Gustavo Amadero, quien procedió a devolverlo a los aportantes. Otro hecho histórico a destacar es que cuando Francisco I. Madero llega a la presidencia, luego del negro interinato del conservador Francisco León de la Barra, en ese entonces el porfiriato estaba prácticamente intacto y beligerante. La reacción a cualquier medida a favor de la democracia o de la justicia, en particular todo aquello que se viera como una afectación a los intereses creados, contaba con el apoyo de la prensa, que había recobrado su libertad. Miren la paradoja, gracias a quien era blanco de los más feroces ataques. Mordían la mano a quien les quitó el bozal. Dura pero clara expresión de Gustavo Amadero, que nunca le perdonarían. Y por último, en este recuento, subrayo que era tan importante, tenía tanta fortaleza Gustavo Amadero, que hasta el mismo traidor y siniestro de Victoriano Huerta le temía. Alfonso Taracena cuenta que 4 meses antes del golpe de Estado, en octubre de 1912, un grupo de conspiradores partidarios de Bernardo Reyes visitó a Huerta en su casa de Popotla para invitarlo a participar en la rebelión. Y Huerta les respondió: miren, yo quiero a mi general Reyes y lo respeto. Yo jalo si otros jalan, porque la verdad no quiero meterme entre las patas de los caballos. Suelta una carcajada y añade: las pezuñas del chaparro me parecen blandas, pero Ojo Parado, el apodo que los porfiristas le pusieron a Gustavo Amadero, me parecen blandas las pezuñas del chaparro, pero Ojo Parado las tiene muy duras. Por eso el
Chacal de Huerta, energúmeno, lo primero que hizo fue aprender personalmente, mediante el engaño, a Gustavo Amadero, para luego entregarlo junto con Bassó a la jauría militar. Es impúdico relatar la crueldad del crimen de Gustavo. La tortura alcanzó los grandes y los grados más altos de infamia y de ruindad. Fueron tan miserables que ni siquiera le dejaron a Bassó cumplir su último deseo, que como buen marinero era morir fusilado viendo las estrellas. Lo asesinaron sin ninguna formalidad ni miramiento. Claro que no todos lamentaron este abominable hecho. Había escrito algo sobre esto, sobre cómo un sector lo celebró, pero no voy a leerlo también, porque no quiero polarizar más. Termino diciendo que Gustavo Amadero fue un revolucionario honesto y cabal, y me llena de orgullo vivir estos momentos para recordar con cariño a quienes lucharon por la democracia y siempre supieron actuar con arrojo. Les convoco a no olvidar, mantengamos siempre nuestra memoria histórica. Muchas gracias.